12:20 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Y estamos aquí como todos los martes. Así que gracias a las personas por haber esperado el día de hoy, martes, que tenemos a la doctora Angie González con nosotros. Y gracias a todos los televidentes que nos pueden ver como siempre a través de Liberty, a través de Claro, a través también de la señal por aire, a través del 8.1, el 8.2 y el 8.8. También le queremos dar las gracias a todas las personas que nos sintonizan, que nos están escuchando ahora en la radio y que están esperando el programa Sin Adornos. Y les digo esto porque el día de hoy tenemos un tema que a mí me parece bien relevante, que usted anote el día de hoy, lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, el estudio que Angie González va a traer, porque esto va a poder ser aplicado a muchas cosas durante no este cuatrenio, durante todo el tiempo, para que nosotros podamos entender geopolíticamente cómo nosotros procesar lo que está ocurriendo. Y es importante que tal vez busque hasta papel y lápiz para que usted tome nota de lo que va a decir el día de hoy la doctora Angie González. Como un preludio, cosas importantes que han estado pasando, al menos el día de ayer se estuvo publicando a través de la página de Tiga TV una noticia sobre el resultado inesperado del FBI en relación a lo que se dice de la lista de Jeffrey Epstein, porque sí existe una lista de Jeffrey Epstein. Esa lista que existe tal vez no es una lista donde se dan un listado paso a paso de personas, pero sí nosotros conocemos que durante los pasados años se desclasificó una información de Jeffrey Epstein. Y esa información que se desclasificó tiene un listado de nombres. No vamos a hablar sobre la especulación de qué otras personas pueden estar ahí. Es que la queja que está teniendo las personas es que ya se habían publicado unos nombres que entre ellos me acuerdo que estaba Bill Clinton, entre muchas otras personas famosas, donde le daban le estaban diciendo en qué tipo de conducta estaban participando. Ahora la pregunta es por qué el FBI dice que supuestamente no está esa lista. Algo que cabe resaltar también es las declaraciones que ha hecho Pam Bondi, y es que en febrero del 2025 la fiscal general Bondi dijo en una entrevista de Fox News con John Robert, decía en febrero, esta semana yo voy a tener en mi escritorio una lista para revisarla, y ha sido una directriz del presidente Trump. En ese mismo mes añadió a Sean Hannity en Fox, que recibió miles de páginas del FBI sobre Jeffrey Epstein, prometiendo una revisión definida y definitiva como una orden de Trump que tenía que tener una transparencia en lo que se hablara. En marzo del 2025, Bondi también sostuvo, creemos en la transparencia, el público tiene derecho a saber, y obviamente haciendo un disclaimer que lo único que ella no iba a compartir eran todos los gigabytes que habían sobre videos donde lamentablemente había abuso sexual de menores. Y de momento pues dicen que no hay una lista. Mire, aquí no estamos hablando cómo es que quieren titular ese listado de personas que fueron clientes que participaron, pero más que los clientes, a mí como padre lo que me interesa es que inicie un proceso de arresto, no solamente con las personas que participaron de alquilar este tipo de horribles servicios, sino de buscar desarticular los eslabones que sostienen la red de prostitución, porque esas personas están afuera. Jeffrey Epstein era el que estaba encima de la cadena, pero hay muchas personas que nosotros necesitamos localizar y que sean arrestados, porque estas personas no van a trabajar ahora mismo en un fast food. Estas personas van a continuar en este tipo de delitos contra menores, y la seguridad de los niños depende de eso. En esa línea de que la seguridad de los niños depende de eso, es que el día de ayer publicamos una lista, un reportaje investigativo
yendo por esa línea argumentativa de por qué es que nosotros tenemos que buscar la verdad que no se nos está diciendo, y no es porque yo quiera saberlo, es que tienen que haber consecuencias para las personas que participaron. Y eso también es algo que le decimos a la administración Trump, que tienen que hacerlo para nosotros poder asegurar la seguridad de los niños, que es lo más que nos interesa, los de ahora y los del futuro, que no estén en un mundo donde dejan y permiten que estas personas estén sueltas. Vamos con el Padre Nuestro para ir directamente con la doctora Angie González y el estudio que tenemos el día de hoy. Así que llévatelo, señor director. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate, Portiva. Y esta es la sección Sin Adornos con la doctora Angie González. Vamos rápido con Angie. ¿Cómo estamos, doctora? Estamos muy bien, gracias a Dios. Pedimos disculpas nuevamente, ¿verdad?, por la tardanza que hemos tenido en el día de hoy. Esto es inusual, ¿verdad?, pero cosas pasan. Pero estamos en esta generación en donde cuando tú no logras ver un programa en vivo, pues entonces siempre tienes opciones para buscarlo a través de las redes, a través de las plataformas de internet. Así que yo sé que hay gente que aprovechan su horario de almuerzo de 12 a 1 para poder ver el programa en vivo y que entonces ahora van a decir, no, pero ya dentro de un ratito tengo que entrar al trabajo de nuevo. Así que no se preocupe, va a poder encontrarlo a través de las plataformas y redes de Tiva TV y también las de la doctora Angie González Sin Adornos, ¿ok? Y en el día de hoy, tú sabes, Joe, tú sabes que muchas veces la gente comenta en las redes sobre esta sección y hacen este comentario de que esto es como una escuelita. Que yo traigo los temas como de una manera bien educativa. Entonces, pues, la clase de hoy es de psicología. ¿Okay? Interesantemente, aunque yo soy psicóloga, la realidad es que la mayor parte de las ocasiones yo no hablo temas de psicología, pero en esta ocasión yo quiero que veamos un tema que el enfoque es principalmente de psicología y lo que quiero es que veamos qué cosa es el llamado Trump Derangement Syndrome. Trump Derangement Syndrome. En español, míralo ahí. En español, esto se puede traducir como el síndrome de trastorno de Trump. Yo prefiero quitar la palabra trastorno y utilizar el concepto de síndrome de perturbación de Trump y por sus siglas en inglés, coloquialmente, esto se le conoce como el TDS, ¿ok? Así que yo me voy a estar refiriendo al TDS por sus siglas en inglés. ¿Qué cosa es esto? Bueno, no existe, tenga claro, no existe en la psiquiatría, en la psicología, un trastorno en el DSM-5, en el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. No existe este diagnóstico, ¿ok?
Esto es un término peyorativo que generalmente se refiere a las personas que critican o tienen reacciones negativas con respecto al presidente Trump y a las ejecuciones, ¿verdad? La ejecutoria del presidente Trump. La realidad es... Hay un reportero que me viene a la mente con eso. Oye, pero no solo un reportero, hay congresistas. Oye, por ejemplo, Jasmine Crockett, si usted no sabe quién es ella, búsquela y sígala, porque esto es una señora, una mujer joven, pero es como histérica y descontrolada y tiene un estilo muy, muy pueblerino, por no decir callejero. Y entonces esta señora vive con una histeria que es una cosa bien fuerte con respecto a todo lo que Trump hace, ¿no? Pero no es solo ella. Oye, por ejemplo, podemos ver actitudes así bien intensas emocionalmente en la expresión, por ejemplo, de una Elizabeth Warren y de otros, muchos tantos, ¿no? Y entonces cuando se habla del T10, de este síndrome de perturbación de Trump, realmente de lo que estamos hablando es de una nomenclatura, una terminología que tiene que ver más con el mundo político, es coloquial, pero no es el nombre de un trastorno psiquiátrico, ¿ok? Así que no trate de diagnosticar a nadie de esta manera, pero un poquito más adelante vamos a ver. Aunque lo padezcan. Sí, aunque lo padezcan. Oye, pero un poquito más adelante vamos a ver cómo en el mundo de la psiquiatría y de la psicología ya esto se está acuñando y probablemente con intereses políticos, pero también con intereses de ganancia, ¿ok? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en el T10, en este síndrome, las críticas que las personas hacen a Donald Trump y a su ejecutoria como presidente se perciben como exageradas, como irracionales, altamente fanatizadas. Y el T10 básicamente es un insulto partidista y es un insulto que utilizan los republicanos para ponerle un sello a las personas, a los críticos, que obviamente pues son demócratas, para ponerle un sello de que las críticas que tú estás trayendo contra el presidente Donald Trump pues realmente son irracionales, tú estás loco, tú tienes un diagnóstico psiquiátrico y el diagnóstico psiquiátrico es el T10, ¿ok? Y entonces el término ha sido utilizado por los partidarios de Trump en una manera de replantear la discusión al sugerir que los oponentes a las políticas de Donald Trump pues son incapaces de percibir la realidad y la oposición que tienen a las políticas de Trump es porque tienen un trastorno psiquiátrico, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué es importante que hablemos de esto? Porque poner sellos diagnósticos de esta manera peyorativa sobre la gente no solamente desvía la atención de los argumentos, de los verdaderos argumentos que deberíamos estar discutiendo en el plano político, sino que también a largo plazo esto redunda en un menosprecio a los pacientes de salud mental. Porque entonces estamos utilizando la posibilidad de que alguien tenga un trastorno para atacarle, para ridiculizarlo, para menospreciar sus argumentos. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, se ha hecho bastante cotidiano el que se use el diagnóstico bipolar para referirse a gente y etiquetar gente y menospreciarlos. Por ejemplo, este hombre que tiene una mujer que es temperamental y fluctúa en su estado emocional y hay días que está bien contenta y hay días que está enojada o triste, y entonces pues este marido le dice, no, es que ella es bipolar, ¿ok? Y a mí viene gente a mi oficina que me dice, no, lo que pasa es que yo soy bipolar. Y yo digo, pero, ok, cuéntame, ¿quién te hizo el diagnóstico y por qué tú sabes que eres bipolar? Ay, no, porque es que hoy yo puedo estar tranquila y mañana estoy enojada. Pero eso no significa que tú seas bipolar, ¿ok? Pero entonces, de manera coloquial, cotidiana, empezamos a acuñar unos términos que realmente son terminología diagnóstica
y que no tienen nada que ver en muchas ocasiones con los verdaderos síntomas que la gente tiene, pero entonces se empiezan a utilizar para ridiculizar o para insultar o para menospreciar a la gente, y entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que en el escenario de nuestras discusiones políticas no deberíamos estar trayendo este tipo de argumentos de que tal persona, porque favorece o no favorece a un político, es porque tiene un trastorno en el área de salud mental. Que hay algunos que sí los tienen, pero ¿verdad? No es lo que debería estar dentro de nuestra argumentación política. Ahora, ¿de dónde surge este término? La realidad es, y probablemente mucha gente no lo sabe, que este término realmente se remonta a un columnista político y comentarista que se llama Charles Krauthammer. Y Charles Krauthammer, que también es psiquiatra, además de comentarista en los medios, él originalmente acuñó la frase síndrome de trastorno de Bush en el año 2003. Así que esto no es un fenómeno nuevo que surge con la presidencia de Donald Trump. Durante la presidencia de George Bush, ese síndrome fue definido por Krauthammer como el inicio agudo de la paranoia en personas que por lo demás son normales, pero que tienen estas reacciones ante las políticas, la presidencia y la existencia misma de George Bush. Así que el término no surge con Donald Trump, ¿ok? Y Krauthammer en el 2018, en un artículo de opinión en el que criticaba duramente a Trump, porque Krauthammer es un crítico de Trump, él comentó que además de la histeria general sobre Trump, el síndrome de trastorno de Trump era la incapacidad para distinguir la diferencia entre las políticas legítimas y los alegados signos de patología en el comportamiento. Y el primer uso del término aplicado a Donald Trump probablemente pudo haber sido de esta escritora, de esta periodista que se llama Esther Goldberg. Por ahí tenemos este titular, ahí mismo. Ella en un artículo de opinión en el 2015 en la publicación de American Spectator es la primera persona que utilizó el término para Donald Trump. Estamos hablando de 2015, cuando Donald Trump estaba haciendo su primera campaña política. Y entonces ella aplicó el término a lo que ella llamó los republicanos de la clase gobernante que son despectivos o desprecian a Trump. Porque si recordamos, en 2015, que es que Donald Trump aparece con interés político, con interés en la presidencia, Donald Trump no era favorecido por los políticos republicanos. Donald Trump entra en una contienda primarista y los mismos líderes republicanos que llevaban años, ¿verdad?, dentro del partido republicano, ellos no favorecían la nominación de Donald Trump, pero de una manera que resultó fenomenal. Donald Trump fue ganando hasta que por fin se convirtió en el candidato presidencial para las elecciones de 2016, a pesar de que la mayoría de los líderes históricos del Partido Republicano en aquel momento no lo favorecían, no querían a Trump. Pero no tuvieron de otra, porque en el proceso primarista, pues básicamente Trump fue el que prevaleció. Y entonces esta señora, Esther Goldberg, utiliza el concepto del TDS en aquel momento, en 2015, para aplicarlo a republicanos, no a demócratas, porque eran los propios republicanos los que estaban presentando una expresión bien contraria, bien antagónica a la candidatura de Donald Trump. Ahora, el término también fue utilizado por comentaristas en los medios en el 2008 con respecto a Barack Obama. Lo tenemos por ahí en alguna, míralo ahí, Obama Derangement Syndrome. Y también en el 2016 fue utilizado con respecto a Hillary Clinton, ¿ok?
Ahí está, Hillary Clinton Derangement Syndrome is worse than ever, ¿ok? En ese momento dice CNN, eso fue febrero 21 de 2022, que el Derangement Syndrome de Hillary Clinton estaba en su peor momento, ¿ok? Así que cuando usted escuche este TDS, este síndrome de trastorno o de perturbación de Trump, no lo mire como que esto es un fenómeno que ha surgido con Donald Trump, porque Donald Trump es el político más polarizante que nosotros hayamos visto. Yo creo que es el político más polarizante que hayamos visto, pero este concepto no nace en el fenómeno Trump, ¿ok? Esto es algo que nace desde George W. Bush. Ahora, Fareed Zakaria, que es un periodista y escritor norteamericano, él es indioamericano, él definió el síndrome como odio al presidente Trump tan intenso que afecta el juicio de las personas. Y esta definición de Fareed Zakaria es como que la que más a mí me gusta porque se ancla en la expresión del odio, ¿ok? O sea, el hecho de que una persona no compagine con las políticas de Trump, piense que Trump es un sangrigordo o lo que sea, no hace que la persona tenga esos criterios para tú decir que tiene un TDS, ¿ok? Sino es el fenómeno del odio. Esta reacción visceral, mala, amarga, que mucha gente muestra con respecto a Trump. Oye, y hay gente que sencillamente hasta dicen que no pueden ni escuchar el nombre de Trump porque les provoca un ánimo adverso. Y me gusta entonces la definición que hace Zakaria, enfatizando en el odio al presidente Trump, que es un odio tan intenso que afecta el juicio de las personas. Y entonces yo quiero utilizar un ejemplo de algo que se publicó en las redes en estos días, que a mí me parece que puede ser un buen ejemplo de ese odio que lleva a la gente a cometer unos errores de juicio bien importantes. Y es un ejemplo que aparece en un post de esta pediatra, mírenlo ahí, la doctora Cristina Probst. Ella es una pediatra en Houston, obviamente Texas, y ella publicó un comentario en una red social que aparentemente es la red social de la clínica para la que ella trabajaba. Y en ese post, está ahí en el cuadrito amarillo, esta señora comentó que las más de 80 personas que han muerto en las inundaciones de Texas eran seguidores de Trump y que recibieron y ella dice, aquello por lo cual votaron, ¿ok? May they get what they voted for, ¿ok? Como si fuera ahora que exacto. Entonces, ella está haciéndolo a manera como de oración y están ahí las manitas, tú sabes, yo oro para que todos los visitantes, los niños, los non-MAGA, o sea, los que no sean MAGA, votantes de MAGA, y hasta los animales estén seguros y secos y a salvo. Ella está orando por el bienestar de todos aquellos, hasta los animales, después que no sean seguidores de Trump. Y pone que en el Kerr County, ¿verdad? En el poblado, en la población donde eso ocurrió, la gente, los seguidores de MAGA, pues habían votado por echar fuera a FEMA y que también eran gente que rechazaban el cambio climático. Somos muchos los que rechazamos el cambio climático y creemos que el cambio climático realmente es un argumento político, pero nosotros no estamos en una crisis climática. Si bien el cambio climático existe y el cambio climático es un fenómeno natural y es un fenómeno que ha ocurrido en muchos momentos de la historia, una cosa es decir que estamos en medio de un cambio climático y otra cosa es decir que estamos en medio de una crisis climática
que requiere las acciones particulares que los globalistas quieren imponernos, ¿ok? Entonces, ella llegó a cometer la crueldad, porque fue un comentario cruel, de decir que esa desgracia que ocurrió, pues ocurre, ¿verdad?, entre personas que eran MAGA, eran seguidores de Make America Great Again, y que recibieron aquello por lo cual votaron. Pues ¿sabes finalmente qué pasó? La clínica Bluefish Pediatrics, para la que ella estaba trabajando, la despidieron. Porque fue un comentario sumamente cruel, fue un comentario sumamente prejuiciado. Miren, señores, a la hora en que nosotros estamos ante una desgracia natural como esa que se vivió en Texas, independientemente de que usted piense que esto ha ocurrido porque están tirando, sembrando nubes y no sé qué, esos son otros 20 pesos y de eso podemos hablar. Pero a la hora de la verdad, esa inundación Mató personas. mató gente, mató muchos niños. Y en este momento, cuando estamos hablando del valor de la vida de una persona, las afiliaciones políticas no importan, no importan. Así que rogamos, ¿verdad?, por el consuelo a todas las personas que han perdido familiares allí. De hecho, hay una familia de Naranjito, del barrio Cedro Abajo de Naranjito, Bendito. que todavía están desaparecidos. Eran unos abuelos y unos niños. Entiendo que una niña, una adulta, una niña y unos abuelos. Se cree que es Oye, solamente el papá. Exacto, aparentemente solo el papá sobrevivió y el resto de la familia. Oye, y estos abuelos creo que viven acá en Naranjito y viajaron para estar con sus chicos de vacaciones y participar con ellos. Y entonces, pues, mira. En Alabama. Creo que ellos vivían en Alabama. O sea, ellos son originales de Naranjito. Exacto. Estaban en Alabama. De Alabama fueron de Fueron allá. vacaciones allí. Y ahí el desastre. Exacto. Así que, señores, esto es una desgracia. No importa a quién usted le haya dado un voto. Y por encima del valor de nuestras ideas políticas está el valor de la vida humana. ¿Ok? Así que esto puede ser un ejemplo de cómo el fanatismo político y el odio a una figura política, en este caso Donald Trump, pero ya les mostré que esto es un fenómeno que ha ocurrido con otros políticos, pues nos puede llevar a unas acciones que son absolutamente contrarias al sano juicio, ¿ok? Y esta pediatra pues acaba de perder su trabajo por haber perdido el juicio en su odio a Trump, a las políticas de Trump, a los republicanos, etc. Entonces, el editor general de CNN, Chris Cillizza, él dijo... CNN. Ahí vamos. Pero él dijo que el aumento de estos síndromes de trastorno presidencial son consecuencia de una mayor polarización, y tiene razón. Muchas personas, dice él, sienten que deben estar de un lado o del otro en el espectro político, ¿ok? Y la realidad es que en la política nosotros vemos cada vez más polarización, y una polarización de veras que a veces es muy emocional, es muy hostil. Esta otra persona, Kathleen Hall Jamieson, del Annenberg Public Policy Center, ella ha comentado que el término del Trump Derangement Syndrome podría ser contraproducente para los partidarios de Trump, porque la gente podría interpretarlo en el sentido de que Trump es el que está trastornado en lugar de los que lo critican, ¿ok? Porque el término se utiliza para las personas, para etiquetar como trastornados a las personas que critican a Trump. Pero la realidad es que se ha respondido con la etiqueta de que Trump es una persona que tiene problemas en el área de salud mental, ¿ok? Y bueno, si Trump tiene problemas en el área de salud mental y si Trump ha tenido historial psiquiátrico, eso no es algo que ha surgido, no ha salido a la luz pública.
y como cualquier otro paciente, su historial y su expediente de salud es materia confidencial, ¿ok? Contrario, por ejemplo, a lo que pasó con el caso de Biden. Con Biden sí se observaba y se veía desde un avión que Biden tenía, no había que ser psicólogo ni psiquiatra para observar unos deterioros cognitivos en Biden, si bien cualquier ciudadano común podía observarlos, tampoco autorizaba a que uno estuviera poniéndole etiquetas diagnósticas a Joe Biden por el desempeño que uno veía o por lo específicamente después que Biden tuvo aquel debate contra Donald Trump y se notó bien errático, con dificultad para articular las palabras, pues uno pudiera decir, bueno, aquí luce que hay algunos problemas en el área de salud mental, pero como quiera, eso no nos autoriza ni a los ciudadanos comunes ni a los profesionales de la salud a estar poniendo etiquetas diagnósticas, ¿ok? Ahora, el 14 de febrero del 2017, un grupo de psiquiatras y psicólogos, y por ahí tenemos la foto, en Estados Unidos, ellos alertaron sobre lo que ellos denominaron como trastornos mentales de Donald Trump, porque esto sí ocurrió. Esto ocurrió en 2017, esta publicación es del 14 de febrero de 2017, y entonces esto fue un grupo de psiquiatras que se reunieron, escribieron esta carta y la firmaron, alertando sobre lo que ellos denominaban problemas de salud mental de Donald Trump, ¿ok? Señores, y esto, yo no entiendo cómo esta gente no perdieron la licencia, porque como un aspecto ético, los profesionales de la salud mental, en este caso en particular, no podemos estar etiquetando trastornos en personas que nosotros no conocemos, que nosotros no hemos evaluado clínicamente, y si las conocemos y las evaluamos clínicamente, pues no los podemos publicar porque entonces estamos violentando la confidencialidad, ¿ok? O sea, si eso se hace, si eso se hubiera hecho, por ejemplo, contra Biden o contra Barack Obama o contra la misma Hillary Clinton, yo estoy segura de que estos psiquiatras hubieran perdido su licencia profesional, pero aquí hubo un grupo de psiquiatras, decenas de psiquiatras, que hicieron esta carta, que la firmaron afirmando que Donald Trump, quien en ese momento era el presidente de la nación americana, pues tenía unos trastornos mentales que lo convertían en un peligro para la nación. Entonces también para ese tiempo se creó el grupo Citizen Therapists Against Trump. Por ahí tenemos la imagen, míralo ahí. Los terapistas en contra de Trump. Y esto es una organización, usted los encuentra por internet. Tú dices, pero ¿cómo es posible que...? Entonces yo creo que esta gente padece en TDS, porque ¿cómo es posible que un profesional de la salud que sabe que como un aspecto ético no puede estar imponiéndole etiquetas diagnósticas a una persona, ¿cómo es posible que crean una organización que lo que persigue es favorecer o desfavorecer a unas personas en el mundo político y utilizan su posición, ¿verdad?, como profesionales de la salud para respaldar la idea o el argumento de que un político en particular, en este caso Donald Trump, es una persona que tiene problemas mentales. Así que es una organización de profesionales de salud mental que ha asumido un posicionamiento político utilizando como respaldo sus conocimientos en el campo de la salud mental. Por menos que eso le quitan la licencia a un profesional aquí en Puerto Rico, ¿ok? Y el grupo de expertos, ¿verdad?, afirmaba que Trump sufría una grave inestabilidad emocional que le hacía, y estoy citándolos a ellos, que le hacía incapaz de servir con seguridad como presidente. Sigo citando: el discurso y acciones del señor Trump
demuestran su nula habilidad de tolerar puntos de vista diferentes al suyo, lo que provoca reacciones de rabia. Les resulta imposible sentir empatía. Los individuos con esta clase de desórdenes, o sea, están hablando de trastornos psiquiátricos, tienden a distorsionar la realidad para encajar en su estado psicológico, atacando a aquellos que los enfrentan. En este caso, a los periodistas y científicos, ¿no? Y diversos psiquiatras han asegurado que Trump padece un trastorno narcisista de la personalidad y existen grupos de profesionales de la salud mental en Estados Unidos que anuncian tratamientos para atender el TDS. Por ahí lo tenemos. Grupos de profesionales de salud mental que anuncian entre los servicios que dan, ellos dicen, pues, qué sé yo, si tú tienes problemas de depresión, si tienes problemas de ansiedad, si tienes trastornos de sustancias, si tienes adicciones, puedes llamar a nuestra clínica que nosotros podemos ayudarte. Y entre los servicios que anuncian, también anuncian si tú tienes Trump Derangement Syndrome. Míralo ahí. El Rehab Centers for Trump Derangement Syndrome. Ok, o sea, esto es un centro de rehabilitación. Pero es de verdad, un rehab.net. Pues esto es, sí, yo estoy relajando con esto, ¿ok? Esto es serio, esto es serio. Entonces tú dices, pero ¿y cómo es que los profesionales de la salud mental llegan hasta eso? ¿Ok? Si bien, oiga, yo recibo personas en terapia que vienen porque, y estos no son un montón de gente, pero sí, son algunos clientes que vienen con alguna perturbación emocional porque le afecta estar viendo noticias constantemente sobre temas de política, y entonces eso les provoca unas respuestas emocionales que les afligen, que les incomodan. Entonces vienen a terapia a trabajar con eso. Pero eso no quiere decir que yo como profesional de la salud mental le voy a poner un diagnóstico y le digo, pues tú tienes un TDS y entonces te lo vamos a tratar con tal o cual modelo terapéutico y necesitas este proceso de rehabilitación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funcionan las etiquetas de trastornos mentales? ¿Por qué se usan entonces en el mundo de la política? Las etiquetas de trastornos mentales básicamente lo que hacen es que provocan reacciones emocionales intensas. Si yo te pongo a ti una etiqueta, yo digo, lo que pasa es que tú lo que tienes es un trastorno, pues entonces si yo voy a reaccionar de una manera intensa contra ti, voy a aumentar también la ira de parte tuya, y entonces eso lo que va a hacer es que va a seguir exacerbando ánimos, ¿no? Y pueden provocar ira, pueden provocar ansiedad, y los etiquetados pueden sentirse estigmatizados y pueden retraerse o contraatacar. ¿Okay? Esto alimenta un ciclo de constante estrés y distanciamiento entre todos los involucrados. Señores, esto no es un secreto que muchas personas experimentan distanciamiento de sus seres queridos porque tienen ideas políticas distintas. A veces ocurre hasta en la iglesia. Gente, de hecho yo recuerdo que cuando la primera presidencia de Donald Trump, yo no es que sea fanática de Trump, coincido con unas cosas que él hace y hay otras cosas que él hace que yo como que no coincido tanto, ¿ok? Pero bueno, pues hice un comentario en favor de algo que Trump hizo. Y tú me puedes creer que hubo una familia de mi iglesia que se fueron de la iglesia por esa razón. Porque yo puse un post en mis redes. A mí me pasa todo el tiempo. Porque no en la iglesia yo no hablo de política, ¿ok? Pero yo puse un comentario en mi Facebook y hubo una familia que llevaba 2 décadas en mi iglesia y decidieron irse porque yo había hecho un comentario en favor de Donald Trump. Y tú dices, pero... Y entre las personas que favorecen a Donald Trump vamos a tener diferencias de que hay unas posturas que nosotros aprobamos. Y aquí mismo contigo hay unas cosas ¿Seguro? que tú apruebas, otras cosas que no. Es valioso la diferencia, conversarlo. Sí. Pero nosotros no podemos dejar de apoyarnos, de ser amigos, porque hayan diferencias, que eso es lo que Claro. está.
Y esa polarización la vemos en las redes, Angie. Sí, sí, La sí. vemos. Oye, pero es que la diferencia enriquece la discusión, ¿ok? Ahora bien, las etiquetas, etiquetas de trastornos también ponen en juego la identidad, porque entonces estamos definiendo a las personas con una etiqueta identitaria, ¿ok? En las pasadas décadas la afiliación política se ha fusionado más estrechamente con la identidad personal y entonces la gente pues utiliza, por ejemplo, camisetas con un MAGA o con una gorra. No solamente pasa en Estados Unidos, pasa aquí en Puerto Rico. Y entonces la gente no se visualiza como yo estoy afiliado a tal partido o yo voté por tal partido, sino que dicen yo soy de este partido, yo soy PNP, yo soy popular, yo soy independentista, yo soy Proyecto Dignidad, yo soy. Entonces lo que están es identificando ¿El Proyecto de Dignidad? el ser. No, muchacho. señor que No, pregunto, ¿verdad? no, esto es Pregunto. un ejemplo que la gente dice, ¿ok? Yo no soy de ningún partido, señores. Yo he pasado toda la vida votando por candidaturas, así que pongo de aquí, pongo de allá, ¿ok? Y entonces la crítica a un líder político puede parecer un acto que atrae ataques, ¿ok? Que atrae los ataques. Cuando de momento tú criticas a algún líder político, te van a caer arriba, ¿ok? Pero también las etiquetas de trastornos anulan el debate. Porque etiquetar a alguien como un trastornado desvía la conversación de la política a la salud mental del criticado, cerrando el diálogo en lugar de facilitarlo. O sea, tú me traes un argumento en contra de Trump y yo te digo, lo que pasa es que tú tienes TDS. Y ya ahí se acabó la discusión, el argumento político. Porque entonces ahora yo distraigo la atención de los verdaderos argumentos y te imputo un trastorno y convierto la discusión en un personalismo que entonces pues nos fuimos por la tangente, nos fuimos por la, ¿verdad? Bypaseamos, como decimos aquí en Puerto Rico, el verdadero argumento y terminamos entonces discutiendo personalismos, ¿ok? Ahora, hay varios argumentos psicológicos que pueden explicar la formación de este síndrome del TDS. Entre ellos, por ejemplo, la teoría de la identidad social, que afirma que nuestra tribu política se convierte en parte de nuestra identidad, ¿ok? Eso nosotros, por ejemplo, lo veíamos entre nuestros abuelos, que cuando era la época de oro del Partido Popular, de ese Partido Popular de Muñoz Marín, que fue el que sacó a la gente de la pobreza, entonces la gente se identificaba con la facción política de la tribu, ¿ok? No, porque yo soy popular, porque mi abuelo era popular y mi papá era popular y todo el mundo era popular. Entonces se convierte en una identidad social, ¿ok? También los sesgos cognitivos, el llamado sesgo de confirmación, que es el que nos lleva a recopilar evidencia que se ajusta a nuestras creencias y descartar entonces toda aquella evidencia que es antagónica a nuestras creencias, ¿ok? Por ejemplo, yo lo veo esto mucho en las redes, yo hago un comentario sobre tal asunto de un político. Y entonces la gente viene y comenta, pero no hablas de tal otra cosa. Clásico. Ese es clásico. Entonces tú dices, no estoy hablando de esa otra cosa. De esa otra cosa podemos hablar en otro post. En este momento estoy hablando de esto. A mí me dicen, pero cuando estaba Biden Obama tú no decías nada. Y yo, bueno, no estabas tú porque yo me pasaba criticándolo, ¿verdad? O sea, pero es una patología. Exacto. Eso es un sesgo cognitivo. Yo voy a recoger la información que armoniza con lo que yo creo y voy a rechazar toda la información que es antagónica a lo que yo creo, ¿ok? También está el razonamiento motivado, que inconscientemente nosotros favorecemos argumentos que protegen nuestra visión del mundo y descartamos aquellos que la amenazan. También la ansiedad
o la incertidumbre en la que los medios corporativos y las redes sociales presentan la información de una manera que promueve la elevación de la ansiedad para atrapar a las personas en un ciclo de búsqueda de información. Y esto probablemente es lo más que vemos. Porque entonces los medios corporativos están tratando de crear sensacionalismo en la presentación de la información, porque eso agarra al público. Y pues por supuesto los medios de comunicación dependen de tener elevadas audiencias para poder vender anuncios y qué sé yo. Y ese sensacionalismo es la herramienta para aumentar la audiencia. El problema es que terminamos metidos en este ciclo en donde estamos todo el tiempo por la ansiedad buscando información, buscando información, buscando información. Y hay mucha gente que termina buscando servicios de salud mental, porque esto termina convirtiéndose hasta en adicciones tecnológicas. ¿Okay? Tenemos también el fenómeno del contagio social. El contagio social también es una de las teorías que nos explica por qué estos síndromes contra los políticos se pueden crear. Porque la ira, el miedo y la excitación se propagan con mucha facilidad en los espacios polarizados. ¿Okay? Las emociones se transfieren de unos a otros en el interés de opacar o de desarticular a los polos opuestos. ¿Okay? Y de pronto, si la gente piensa de una manera amarga y hostil contra Donald Trump, esa sensación se va replicando, se va contagiando. Cuando tú vienes a ver, la gente odia a Donald Trump y no saben ni por qué. Y todo lo que haga Donald Trump, solo porque está el nombre de Trump ahí, pues ya lo van a rechazar. ¿Okay? Está también el fenómeno de la amplificación de la indignación, donde tenemos la elevación del debate airado y violento que se propaga con mucha rapidez y capta mayor atención en el debate que el debate sobrio y sosegado. O sea, y en esto nosotros lo vemos todos los días en unos programas que hay aquí en Puerto Rico. Son estos programas donde hay paneles de opiniones para debatir unos temas. Y entonces en esos paneles tienen gente que favorecen esta postura, tienen representantes de los partidos políticos y el programa es más visto, vende más, por así decirlo, cuando en el panel se armó un gallinero y los panelistas empezaron a gritar y empezaron a discutir y formaron un reperpero y entonces ahí el programa quedó bien bueno, ¿ok? Porque la indignación, la elevación de la ira en el debate capta audiencia, capta atención, ¿ok? Entonces, fíjense que de lo que estamos hablando Se siente adrenalina. Exacto, estamos hablando del fenómeno de la manipulación emocional de las personas, ¿ok? Y por último, los llamados vínculos parasociales. Los vínculos parasociales es este fenómeno de crear relaciones, por así llamarlo, relaciones unilaterales con las figuras públicas, sintiendo que las conocemos gracias a la exposición mediática. Todos los que estamos en los medios, especialmente en los medios que se ven, ¿okay? Tenemos esta experiencia de que, por ejemplo, estamos en el supermercado, a mí me pasa con mucha frecuencia, y de momento alguien me dice, ¿usted es la doctora Áñez González? Y yo, ajá, sí, para servirle. Ay, yo la veo. Y entonces me dicen, ay, yo la siento como si usted fuera mi familia, y me besan, me abrazan, se toman un selfie, hacen una videollamada, mire, puedo llamar a mi esposo, y hacen una videollamada, mira con quién estoy. Y entonces la gente siente una cercanía con uno como si fuéramos panas, como si fuéramos familia, ¿ok? Eso es bien chévere y a mí, o sea, yo agradezco mucho esas expresiones de cariño y de apoyo al trabajo de uno, pero lo que pasa es que eso también puede ocurrir en el plano contrario, ¿ok? Y hay figuras públicas, hay políticos a los que esto le ha pasado, que solo porque la gente los odia, porque pues, ya han sido contagiados, ¿verdad?, por estas emociones tan adversas, de pronto se encuentran
con un político de estos que está tranquilamente con su familia comiendo en un restaurante y alguien se para y va y los insulta. ¿Ok? Solo porque sí, solo porque te crees que tienes el derecho de ir a interrumpir la vida privada de esa persona e insultarlo, ¿no? Así que esas relaciones parasociales donde la gente, porque te ven por televisión, se creen que te conocen, puede también favorecer este poner etiquetas en la gente y sentir diferentes emociones que en ocasiones pueden ser emociones muy positivas, pero en ocasiones pueden ser emociones muy adversas, ¿ok? Y de hecho Trump está constantemente enfrentando issues con respecto a su seguridad, tan cerca como la semana pasada. Se reportaron casi 20 incidentes de naves que en el espacio aéreo violaron las restricciones de vuelo en áreas en donde Donald Trump estaba. Porque como asunto de seguridad nacional, donde el presidente está, no solo Trump, cualquier presidente, en el lugar donde el presidente está, se establecen unas restricciones en el tráfico aéreo para que no venga ninguna nave y le tire una bomba, ¿ok? Oye, y en la semana pasada hubo casi 20 incidentes de eso. Así que dice, pero ¿y para qué las naves están violentando el espacio aéreo específicamente en donde el presidente está? Bueno, para mandarle un saludito no será, ¿ok? Entonces, el problema es que esto también tiene un impacto serio en la salud mental. ¿Qué señales nosotros podemos identificar que nos avisan que estamos siendo afectados por lo que yo le voy a llamar el estrés político? ¿Okay? Primero, que tú te das cuenta de que estás revisando las noticias constantemente y te cuesta desconectarte. Y lo que estás es buscando noticias, buscando noticias, buscando noticias. Mira, los periódicos, la noticia de esta mañana no cambia mucho al mediodía y no cambia mucho por la tarde. Darle un repaso a las noticias 2 veces al día está más que bien, ¿ok? Lo otro, empiezas a experimentar irritabilidad en las conversaciones políticas. Y de momento llegas a tu barbería y en la barbería hay un letrero donde el barbero puso, mira, no se permiten conversaciones de política. Porque el barbero se ha dado cuenta de que cuando la gente van allí a recortarse, si empiezan a hablar de política, puede pasar que haya gente que se exalte y que los ánimos se puedan poner un poco tensos. Así que si tú te das cuenta de que hay irritabilidad, hay enojo, cuando te involucras en conversaciones políticas, pudiera ser que estás empezando a experimentar ese nivel de estrés político. También cuando las relaciones con personas significativas se empiezan a afectar por los temas políticos. De pronto ya no hablas con tu papá o ya no te sientes cómodo en tu iglesia, porque allí hablaron de política o el pastor favorece a tal partido político o ya yo no quiero ir a visitar a mi abuelo porque mi abuelo me habla de la política. Pues si tus relaciones se están afectando por estos temas, tú pudieras estar enfrentando una situación de estrés político. Y también síntomas físicos. Hay gente que empiezan a sentir la sintomatología básica de la ansiedad. ¿Cómo lo manejamos? Número 1, lo que le llamamos higiene mediática. Empieza a tumbar ese montón de redes sociales en las que tú estás. Quita las aplicaciones de tu teléfono. Escoge una red social que puedas seguir y no estés todo el tiempo pegado de la comunicación. También escoge los medios de comunicación que tú consultas, sobre todo esos medios de comunicación que tienen estilos emocionalmente intensos, ¿ok? O sea, hay un analista que está por ahí en los medios, un canal de televisión, que hay veces que le dan una javieta en cámara y empieza a gritar y yo digo, pero ven acá, pero ¿y por qué este hombre tiene que armar esta pataleta para explicar este tema? ¿Ok? Pero son los efectos adversos de los medicamentos para rebajar. Oye, debe ser que hay alguna situación en ese particular. Yo voy a tener que empezar a leer las etiquetas a ver si eso, ¿verdad?, produce esa exacerbación de los ánimos. Porque tú dices, pero ¿y esta javieta?
¿Ok? Así que ese tipo de programas en donde usted ve que hay una exaltación emocional, señores, las emociones se contagian. ¿Ok? Así que busque esos analistas, esos programas en donde se dice la información que se diga, pero de una manera más sobria. ¿Ok? Por ejemplo, lo que pasa es que en el caso que estamos hablando, lo que pasa es que es constante. No es que ocurre una vez. Exacto, Yo podría decir es que el estilo. casi una vez a la semana, porque si no es en televisión, también tiene un podcast donde ocurre lo mismo y la narrativa literalmente es una descripción de lo que está hablando el día de hoy. Sí, es eso, es una rabieta descontrolada, un ataque de histeria que tú dices, pero ¿qué es esto? ¿Okay? Entonces eso se contagia. Lo otro, tenga también fuentes que sean confiables. Que no sean fuentes que están manipulándole las emociones a ustedes para imponerle un discurso, sino que son fuentes que son confiables y como lo que están trayendo es la verdad, no tienen que manipularle las emociones a usted y lo que quieren es presentarle argumentos para que usted los considere, ¿ok? Y aprendan a desconectarse, aprendan a soltar el teléfono, a apagar el televisor, porque no pueden estar todo el tiempo pegados, ¿ok? Tenga también espacios para practicar meditación. Mire, separe tiempo para meditar, para estar en silencio, para reflexionar, para hacer integración de los conceptos, de toda la información que usted está recibiendo y que usted entonces pueda hacer su propio análisis y llegar a sus propias conclusiones. ¿Ok? Ponga límites. Decida con quién vas a hablar de política y con quién no. Eso está bien. Eso está bien. De pronto tú dices, mira, ¿sabes qué? Con esta gente que cuando tú te pones a hablar de política con ellos, se alteran y te gritan y se enojan. Con esa gente yo no voy a hablar de política. O sea, yo conozco gente con las que yo no voy a hablar de política para nada. ¿Ok? Oye, y me puedo sentar a hablar con ellos y hablamos del precio de los tomates y hacemos chistes, porque son gente que yo aprecio, pero yo sé que no puedo hablar con ellos de política porque tienen actitudes bien polarizadas y entonces pues se pueden descontrolar y yo no estoy para eso, ¿ok? Eviten debates acalorados en la casa, en el trabajo o en las redes y aprendan a retirarse de alguna conversación cuando estas conversaciones empiezan a subir el tono. Si usted está en una conversación política y el tono empieza a elevarse, de momento mire su reloj y diga, ay, mira la hora que es. Yo no me di cuenta que yo me tenía que ir, yo tengo un compromiso, nos vemos, bye. Y arranque y desaparezcase, no se quede ahí involucrado en lo que puede terminar hasta en una desgracia, ¿ok? Porque lamentablemente la historia nos ha dicho que ha habido momentos en donde la gente termina hasta en actos de agresión en medio de discusiones políticas, ¿ok? Y por último, la conexión social. Comparta espacios con personas que comparten sus valores y sus creencias y evite esos espacios en donde la gente es tan antagónica a las ideas que usted tiene. Esta información que se lo había adelantado era bien valiosa para nosotros poder tomar el juicio de cómo nosotros actuar de manera social. Si no la viste completa, sabes que lo vamos a tener 30 días en la plataforma de Facebook. Luego puedes buscar este programa. Lo puedes buscar en Rumble, donde tenemos toda la programación. De manera de resumen, el día de hoy lo que estábamos trabajando, la doctora Angie González nos trajo lo que es el Trump Derangement Syndrome y de manera tal vez de repaso, esto se pudiera definir como un trastorno de la psiquis de la persona caracterizada por reacciones emocionales desproporcionadas y persistentes hacia una figura política específica, en este caso a un presidente, como ella dijo. Ahora estamos viendo que es con Trump, pero va a ser así con otros presidentes. Así que gracias a las personas que nos estuvieron sintonizando, gracias a nuestros auspiciadores, que nuestro auspiciador de este programa es el Super Pan. Todas las personas que quieran conseguir el Super Pan saben que pueden comunicarse al 787-903-2382. 903-2382. Y además de que nos está ayudando a nosotros, aquí tú te estás llevando uno de los mejores complementos que puedes tener para la mesa, especialmente por las mañanas, porque esto sabe sabroso. Super Pan, 787-903-2382. Así que
Quédate aquí en Activa TV para que continúes viendo la programación. Mi nombre es Joe Vargas y nos vemos mañana nuevamente aquí en Actívate al mediodía. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Activa TV y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones que fueron vertidas en el pasado programa.